לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada 2 semanas volver a contar con Alejandro Rubinstein desde México para hablarnos de los buenos nombres, del buen nombre, como en este caso de los hijos de Jacob. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya hemos hablado de varios hijos de Jacob, hoy le toca el turno a Dan. Efectivamente, hoy hablaremos sobre uno de los 12 hijos varones de Jacob, que como el resto de sus hermanos, también tiene su propia importancia y características particulares. Es en Bereshit, o Génesis, capítulo 30, versículo 6, cuando nos encontramos con este nombre que apenas se escribe con 2 letras en hebreo. Los eventos de su vida se desarrollan en el siglo XVII, antes de la era común. Se trata del hijo mayor de Bilhá, la sirvienta de Rachel y concubina de Jacob. La costumbre ancestral de ese entonces era que cualquier hijo que proviniese de la sirvienta iba a ser considerado como propio de su ama. Es la figura más próxima a lo que hoy conocemos como maternidad subrogada. Por ello sabemos que fue precisamente Rachel la quien le asignó su nombre, ya que como indica el versículo, Hashem me ha juzgado y también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. En hebreo, el participio pasado del verbo juzgar se expresa con el vocablo Dan, por lo que el significado del nombre está asociado con el juicio. Entre los 70 hebreos que descendieron a Egipto y que sus generaciones posteriores fueron esclavizadas, se encontraba Dan y su hijo Hushim. En esa tierra poblaron a Goshen, en donde condujeron su vida en labores de pastoraje. 17 años después, cuando Jacob percibía que se acercaba el fin de sus días, convocó a sus hijos para bendecirles y a la vez fijar con sus palabras el destino de cada uno en el futuro. Pues bien, a Dan le correspondió la siguiente bendición, descrita en Génesis capítulo 49 en los versículos del 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Jacob también comparó a Dan con un animal, como lo hemos visto, la serpiente. Y esta comparación, que bien no parece halagadora, pero en realidad puede ser positiva al mismo tiempo que negativa. En la historia de Israel, Dan probó ser una serpiente astuta en ambos sentidos. Uno de los danitas más famosos fue Sansón, como aparece en el libro de Jueces capítulo 13 en los versículos del 1 al 5. Sansón era un nazareno. Conforme a lo prescrito en la halajá o ley de nuestros sabios, no tenía contacto con mujeres, no bebía vino, ni se cortaba el cabello, y por ello debía estar dedicado a Dios. Y fue Hashem mismo quien le dotó de una fuerza especial y también de astucia. Con ellas logró vencer a muchos filisteos. Lamentablemente se desvió al dejarse seducir por una mujer filistea llamada Dalila, y de ello vino su caída. Otro grupo de la tribu de Dan usaron su astucia para el mal. El territorio que le fue asignado a la tribu de Dan era la tierra ocupada precisamente por los filisteos. Sin embargo, no los expulsaron. Esos enemigos tenían como carros de batalla y tenían también un miedo especial a ellos los danitas, y por lo tanto prefirieron no atacar esas tierras y buscar otros derroteros. Esto aparece también descrito en el libro de Jueces capítulo 18 en los versículos 1, 2 y 7.
Escogieron trasladarse al norte. Ahí encontraron un pueblo escondido que era fácil de conquistar, el cual estaba apartado y no tenía alianzas con otros pueblos para que los defendieran. Es en el mismo libro que hemos platicado y su capítulo, pero en los versículos 27 y 28 donde se narra este suceso. La ciudad que conquistaron fue Leshem y cambió su nombre a Dan en honor al ancestro del ejército victorioso. Fue común expresar en los tiempos bíblicos que la extensión de la tierra de Israel comprendía desde Dan hasta Beersheba. Este suceso fue profetizado en la bendición que Moisés le dio a la tribu de Dan antes de entrar a la tierra prometida. Así se dice en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 22. Y de Dan dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. Estas palabras sonaban extrañas, ya que el territorio que le tocó a Dan estaba al sur de Israel, mientras que Basán se encontraba al extremo norte. De hecho, la porción de Dan, que se conoce como Gush Dan o Franja de Dan, hoy la conocemos como el centro de Israel. Sabemos que Dan era una tribu problemática. Ellos introdujeron la idolatría en Israel, como se establece en Jueces 18, versículo 30. Jeroboam mandó construir unos becerros de oro en las ciudades de Dan y Betel, con el fin de que su pueblo no tornara hacia Jerusalén como centro de su vida religiosa. Y aquí ya lo podemos leer en el libro de Reyes, en su primer tomo, en el capítulo 12, en los versículos del 26 al 30. Y posteriormente Dan se convirtió en un centro de adoración a los ídolos en Israel. Esto aparece en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 14. Y al final de la bendición que Jacob le da a Dan, se dice: tu salvación espero, oh Señor. De ahí que se espere que la salvación sea resultado, aún de manera parcial, de esta tribu que junto con otras 9 fueron dispersadas y se consideran como perdidas. No obstante, hay quien dice que los descendientes de la tribu de Dan poblaron la tierra de Dinamarca. También le atribuyen al nombre Dinamarca el significado de la tierra de Dan. Los descendientes de Dan pusieron el nombre de su ancestro sobre todo lugar donde pasaron en la historia, y por ello no falta quien indique como ejemplo al río Danubio. Evidentemente, todo esto no es más que un juego fonético y no una teoría seriamente sustentada. Más allá de lo negativo en la tribu de Dan, algo positivo y honroso fue que un artista de la tribu de Dan fue elegido por Dios para construir el tabernáculo junto con Bezalel de la tribu de Yehudá, como queda establecido en el libro de Shmot o Éxodo, capítulo 31, versículos 6 y 7. Y dice así: mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado: la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo. Se puede uno aventurar entonces en decir que la salvación provendrá también del asiento de la presencia divina que emanará del tabernáculo en el Beit HaMikdash, era de la redención y del mesianismo. Nombre breve, como ha quedado dicho, por lo que su valor numérico también lo es, pues Dan se escribe con Dalet, que vale 4, y con Nun, que vale 50. Su balística conduce a 2 elementos de la naturaleza: fuego para la Dalet y agua para la Nun. Y visto que la primera letra es la que prevalece sobre el restante en condiciones normales, es un nombre que tiene como un fuerte elemento al fuego. Toda persona que tiene este nombre puede obtener las siguientes palabras o frases que, al tener la misma gematria, les llega a definir, como el caso de Af Tov Kezahav, un padre bueno como el oro, o Aveja Hashem,
te quiere Dios. Aj boteach bo, el hermano al cual se le puede confiar. Beahavá leja, y con cariño hacia ti. Beach gadol, hacia el hermano mayor o el primogénito. Dugma, el ser ejemplo. Hu beyad Hashem, hermosa frase que dice que él está en la mano de Dios. Hu isque, y él va a prevalecer. Y créanmelo que un larguísimo, pero larguísimo, etcétera, porque estas letras realmente producen palabras y frases tan bellas como las que acabamos de ver. El nombre de Dan básicamente se expresaría de igual manera en todos los idiomas y tiene algunas variantes. Aparece en muchos idiomas escritos con distintas grafías como el rumano, como el árabe, el bretón, también en el eslovaco, en el turco, en el galés, encontramos distintas formas de expresar gráficamente el nombre. Su popularidad va en ascenso en la República Checa y de alguna manera también en Francia. Sin embargo, en Inglaterra y en Gales ha caído en desuso. En Noruega prácticamente está también en desuso o en franca caída. En Estados Unidos, ahora lo veremos en unos segundos más, a donde fue muy fuerte su presencia y hoy prácticamente no lo hay. Y vale la pena decir que en Israel, que es un nombre razonablemente común, lo es más para las generaciones pasadas que para las presentes, porque casi no se está utilizando ese nombre. Y como estaba comentando, en Estados Unidos, en la década de los 60 del siglo pasado, este nombre alcanzó al 0.16% de las preferencias de nombres en toda la población. Hoy difícilmente aparece en el mapa. De hecho, podemos decir que prácticamente no se le asigna a nadie este nombre. Sin embargo, la gente opina que este es un buen nombre. Naturalmente es un nombre masculino, moderno, juvenil, informal, común, natural, pleno, fíjense, pleno con 2 letras, fuerte, refinado, pero eso sí, aburrido, simple en algunos casos lo consideran y algo serio y poco intelectual. En algunos casos encontramos que los nombres aparecen en el calendario para convertirse en una fecha onomástica. Y es el caso de Polonia, que lo celebra en 4 días del año: enero 3, febrero 16, junio 24 y octubre 1. El músico Dan Auerbach, el personaje radiofónico Dan Ben-Amotz, el extinto jefe del ejército de Israel, Dan Shomron, el catedrático en psicología y economía conductual, Dan Ariely, y el comentarista de televisión, Dan Shilon, dan constancia de que su nombre es de pocas letras, pero de muchas realizaciones. ¿Qué te parece, Jorge? Pues una muy buena definición esta última, la de las pocas letras, pero muchas realizaciones. Así que vamos a seguir esperando que dentro de 2 semanas nos sigas hablando de los otros hijos que todavía nos queda en la lista de la descendencia de Jacob. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Alejandro Rubinstein. Gracias a vosotros.